Buenos días, un saludo a todos ustedes. Uno de los objetivos principales de esta transmisión, pues enviarles un saludo muy cariñoso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver algunos temas especiales en el terreno de la medicina tradicional china y acupuntura. Y también mencionar que estamos en esta serie de temas selectos para que todos los interesados nos puedan ver en línea en relación a toda esta serie de temas, que estén todos ustedes activos y aprendiendo. Ahora, uno de los objetivos principales es mencionar que la medicina tradicional china se basa en un concepto que se llama el concepto del todo. Todo tiene que ver con todo, pero aquí es algo muy importante porque el cuerpo está dirigido por todo este universo sin que hagamos aparentemente nada, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es tener nuestra buena nutrición, unos buenos hábitos, un buen pensamiento para no alterar nuestra mente y que estén trabajando bien nuestros órganos y vísceras. Entonces ese es uno de los objetivos principales. Lo demás lo hace el cosmos, porque cuando decimos quién está moviendo mi corazón, quién está moviendo mis glándulas para la producción de las hormonas, quién está movilizando cada uno de las funciones de los órganos, de las vísceras, el aparato reproductor, en fin, todo esto es un mecanismo que está dentro del efecto de la naturaleza. Y eso, pues, finalmente, si hay algo que bloquee alguna de estas estructuras, entonces, pues, viene la enfermedad. Por eso necesitamos la regularización de dos componentes importantes. Uno es el sistema nervioso, y se le llama sistema porque los nervios están en todas las partes del cuerpo, incluso como director general es el cerebro, luego el conducto de fibras nerviosas o cordones nerviosos llamados axones. Estas fibras nerviosas van a recorrer desde el cerebro y conectarnos con todas las estructuras, incluso todos los tejidos, todas las células, hasta las células. Entonces, eso es lo que una parte muy clave, muy importante por las conexiones que se tienen. Quiere decir que no hay nada en el cuerpo que no esté relacionado con el sistema nervioso, ¿sí? Todo es sistema nervioso. ¿Y por qué? Para el movimiento. Todo se mueve, pues entonces requiere de sistema nervioso. Ese es un primerísimo lugar, ¿sí? Y segundo, tenemos también una segunda descripción, el sistema circulatorio. Nosotros todos entonces estamos interconectados con una circulación sanguínea activa, ¿sí? Esta circulación sanguínea mueve toda esta sangre que tiene que nutrir a todas las partes del cuerpo, y lo mismo como el sistema nervioso, nada más que el sistema nervioso tiene un tipo de energía para el movimiento, mientras que el sistema circulatorio es el que nutre, es el que lleva la comida. Entonces, así es como se nutren nuestros órganos, nuestras estructuras, nuestros tejidos y nuestras células. Y todas las partes de nuestro cuerpo requieren de comida, entonces se requiere precisamente este componente. Este sistema nervioso entonces está íntimamente relacionado con el mecanismo de sistema nervioso para las funciones. Por eso movimiento es función, por eso es sistema nervioso. El sistema nervioso lleva los ritmos, lleva los tiempos,
¿sí? Y así es entonces como desde nuestro cerebro se están llevando a cabo un cronómetro en el cual hay movimiento en corazón, en pulmón, en las células, en todas las partes. Y segundo, la sangre que va a llevar el alimento y no solamente son nutrientes, sino también sustancias activadoras que son las hormonas, los neurotransmisores y inmunoglobulinas y una serie de sustancias que están circulantes en esta sangre para hacer funcionar y activar las funciones orgánicas. Así es entonces como va a trabajar todo nuestro cuerpo. Tenemos entonces dos sistemas, sistema nervioso, sistema circulatorio, y estos dos sistemas van a ir regularizando a nuestro cuerpo para la vida. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Pues la enfermedad es el bloqueo que se manifiesta en estos dos sistemas. A veces en uno, como es solamente el sistema nervioso, provocado por una serie de situaciones emocionales, temperaturas, radiaciones, etcétera, porque el sistema nervioso está dentro del terreno de la física. El sistema nervioso se altera con congelaciones o con calentamientos excedidos, así como con humedades y con sequedades, en fin. Entonces, así como también fuerzas electromagnéticas, radiaciones, todos estos están provocando un desarreglo y bloqueo en el sistema nervioso. Mientras que en el sistema circulatorio igualmente entran componentes igualmente principalmente de temperatura, calor o frío. El calor coagula la sangre, entonces no la deja circular. El hecho de que se bloquee esta circulación sanguínea, pues ya no se nutren bien las estructuras, los órganos, nuestras vísceras, los tejidos, las células. Estas pierden fuerza y entonces pierden nutrición, y eso es lo que está provocando que el individuo entonces empiece a tener una serie de bloqueos, y estos bloqueos donde están estas sangres muy espesas, ¿sí? O estos coágulos, entonces se está provocando que la sangre al no circular, entonces las células empiezan a sufrir tanto desnutrición, falta de alimento o alguna alteración en sus funciones. Y por eso de ahí que las células, para que puedan trabajar, requieren primero de comida. Pero si hay un coágulo por aumento de la temperatura que no permite que se desarrolle la función adecuadamente bien, entonces viene toda esta problemática, toda esta serie de alteraciones. Es en primer lugar, ¿sí? Pero también tenemos congelaciones nuevamente, y la sangre no puede circular porque la baja temperatura no le permite el adecuado movimiento, entonces no puede llegar a las áreas correspondientes. En ese caso, pues no puede llegar a un órgano, a una víscera o un tejido, y entonces empieza a sufrir. Ahora es congelación. Entonces, de ahí que aparece un bloqueo y aparece la enfermedad. Habrá algunos otros elementos que puedan provocar que estas sangres estén alteradas. Por ejemplo, los alimentos que están demasiado aumentados de temperatura, que pueden bloquear, congestionar esta circulación sanguínea, entonces se está provocando esta serie de bloqueos también, y alimentos por eso aumentados de muy altamente de temperatura, ¿sí? Pueden provocar esta coagulación, o alimentos que estén muy bajos de temperatura y que puedan provocar las congelaciones, y esto finalmente se traduce como un malestar dentro del organismo, puesto que no hay una adecuada circulación sanguínea. Entonces viene toda esta serie de complicaciones, de alteraciones, y el individuo empieza a entrar dentro del terreno de la enfermedad. Por eso, lo primero que aparece en el terreno de la medicina tradicional china es
que vamos a tener unos canales de acupuntura llamados también paquete neurovascular, o sea, un nervio y un vaso sanguíneo. Ese paquete neurovascular, como se ha bloqueado, nosotros tenemos que estimularlo para eliminar esta obstrucción. Entonces el estímulo se hace desde afuera para que podamos entrar al interior. Y eso va a suceder con todas las enfermedades. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad pulmonar, ya tenemos un canal que se llama pulmón. Esto lo descubren ya los chinos hace 5,000 años aproximadamente, lo dejan registrado, dejan incluso la nota de dónde a dónde encontraron estos nervios y estos vasos sanguíneos y que llegan finalmente desde afuera a conectarse hacia adentro con el pulmón. Entonces lo único que hay que hacer es, por eso tenemos puntos de acupuntura que nos conectan desde el exterior y yo puedo hacer un masaje a lo largo de este recorrido, paquete neurovascular, y estoy tocando el interior. Y entonces esto me ayuda, puesto que si había un bloqueo, entonces estoy eliminando ese bloqueo al hacer este tipo de estímulos desde el exterior para destapar el interior, y eso nos ayuda de forma muy importante para empezar a mejorar, no solamente mejorar, restablecer la circulación sanguínea que había quedado bloqueada. Las células empiezan a movilizarse bien porque ya el sistema nervioso está liberado, las fibras nerviosas ya pueden realizar su función de movimiento. Claro, llegan a músculos estas fibras nerviosas, el músculo es el que realiza los movimientos y ya empiezan las funciones. También se empiezan a destapar los vasos sanguíneos, se libera las sangres que habían estado bloqueadas y entonces viene una mejor nutrición. Las células cuando han comido trabajan bien, hacen su función adecuada y no solamente eso, sino que una estructura que estaba enferma, pero al restablecerse la circulación sanguínea, entonces vienen efectos de que se le llaman de regeneración. Y entonces, porque el organismo tiene las capacidades de que si una célula está lesionada, puede cambiarla y puede restablecer entonces sus funciones, y eso le favorece para restablecer entonces las buenas actividades que deben de realizarse. Pues para algo está el pulmón, el hígado, el vaso, el riñón, etcétera. Entonces, lo único que hay que hacer es que reciban una muy buena calidad de sangre y que estén libres los nervios. Eso lo vamos en enfermedades, vamos a realizar entonces los estímulos desde afuera hacia adentro. Y por eso la medicina tradicional china clasificó los puntos ideales para llegar a cada una de sus estructuras en 5 puntos. Nada más en 5 puntos. O sea que quiere decir que si ustedes ven un canal de acupuntura y lo ven muy lleno de puntos, no todos se utilizan. Los más importantes, solo 5 puntos. Imagínense cómo se reduce la acupuntura a 5 puntos. ¿Y por qué 5 puntos? Porque el cuerpo está basado en un sistema planetario, en nuestro sistema planetario, y este sistema planetario está íntimamente relacionado con 5 planetas. Estos 5 planetas tienen una acción de activación sobre nuestro cuerpo, y entonces hay una respuesta corporal activada por estos 5 planetas. Estos 5 planetas son los responsables de haber dividido a nuestro cuerpo y darle forma en 5 partes. Por eso 5 partes, 5 extremidades, 5 dedos, 5 órganos de los sentidos y 5 órganos, incluso 5 vísceras. Y hay una agregada que reúne a todos, por eso la sexta víscera, pero en sí son 5 vísceras, 5 órganos, y esto genera que nuestro cuerpo pueda tener la explicación de que tiene la forma
exacta de este sistema planetario, donde se encuentran estas influencias cósmicas hasta nuestro cuerpo. Así es entonces como surgen también entonces 5 puntos de acupuntura, que volviendo a este pulmón, estos 5 puntos van de la punta de los dedos al codo, ¿sí? O punta de los dedos del pie a la rodilla. Si es porque vamos a tener 6 canales de acupuntura en mano y otros 6 en el pie. Por eso 6 y 6, 12 canales. Entonces, cuando hacemos estos estímulos, los podemos hacer desde los dedos, y el punto que comienza en los dedos se llama el punto, como si fuera un agua, y se le llama el punto pozo. El siguiente punto se le llama manantial, porque el agua brotó, salió del pozo y ahora formó un manantial. Y después sigue circulando esta agua hasta llegar a la línea de la muñeca, punto arroyo. O sea, un río pequeño, por eso punto arroyo. Después de la línea de la muñeca, entonces ya viene un punto río, porque confluyen varios vasos sanguíneos para formar la influencia cada vez mayor de movimiento circulatorio, entonces ahí está un río. Hasta que finalmente llegamos al codo, punto mar. Por eso son 5 puntos, que están relacionados con los 5 planetas. Y entonces por eso el pozo, manantial, arroyo, río y mar. Esos son los 5 puntos que para nosotros son muy importantes porque son los activadores del paquete neurovascular. Y además que con estos 5 puntos son claves porque son los que van a mover la estructura por dentro. Si yo escojo un canal, cualquiera que sea, pero ahorita vamos a escoger el pulmón, utilizo estos estímulos en cada uno de sus 5 puntos, estoy moviendo entonces todas las partes que le corresponden al pulmón. Alguien puede pensar, bueno, pues voy a estimular todos, se puede. Y claro, a partir de aquí, dentro de esta clasificación, ¿sí?, vienen puntos muy súper especiales. Entonces, aquí, sí, lo que vamos comprendiendo es que los planetas no todos son iguales. Hay unos muy grandes, otros más chicos, unos que tienen movimientos de rotación muy rápida y otras muy lentos, y todo ello está generando que haya planetas poderosos y que haya planetas no tan poderosos. Y hay planetas entonces que el que ejerce mayor influencia sobre la Tierra, Júpiter, es un planeta muy grande, de hecho es el más grande de nuestro sistema planetario, incluso su movimiento de rotación es cerca de más de 9 horas, y ese es su día. Quiere decir entonces que ya nosotros somos 24 horas de movimiento de rotación para formar un día. Entonces ya en un día nuestro, ya Júpiter dio 2 vueltas, y porque son 9 y 9, 18, y un sobrante. Entonces 2 vueltas y una porción más. Esto significa que Júpiter es extraordinariamente un planeta poderoso, muy fortalecido, muy potente. Y esto genera que entonces el individuo, su primer órgano que está relacionado con Júpiter es el hígado, y el hígado tiene la misma forma de este Júpiter, y va a ser el primer órgano en generarse, y cuando se genera un nuevo ser, se junta un óvulo, un espermatozoide, en el vientre de la madre empieza a crecer un embrión, y el primer órgano que aparece es hígado.
porque está designado así también como planeta Júpiter. Y después, entonces el hígado tiene que enviar la sangre al siguiente órgano, que es corazón. Y el corazón tiene que enviar la sangre al siguiente órgano, que es el vaso, aparato digestivo. Y luego, en etapa embrionaria, todavía no hay pulmón. Por eso no hay pulmón ni hay riñón. Se empiezan a formar apenas. Por lo tanto, la sangre, a partir del vaso y aparato digestivo, se regresa al hígado. Quiere decir entonces que tenemos 3 órganos base en esta etapa embrionaria: hígado, corazón, vaso. Y vuelve a regresarse y se forma este triángulo. Claro, conforme entonces viene la evolución, viene la etapa fetal, entonces empieza a desarrollar el pulmón, y entonces esto provoca que, como nos habíamos quedado con el vaso, en el momento del nacimiento, ahora este corazón envía la sangre al vaso, pero el propio corazón cambia su circulación sanguínea, porque cuando nace el producto, entonces empieza a respirar y por fin hizo funcionar a un pulmón que no estaba activo antes del nacimiento. Y eso provoca que el corazón envíe la sangre ahora sí al pulmón, pero el pulmón la tiene que volver a regresar al corazón. Por eso se forma un circuito menor. Nada más corazón, pulmón, pulmón, corazón. Y claro, tiene un objetivo, y el objetivo es que la sangre que le llegue al pulmón es para expulsar gases quemados, y la sangre que va a regresar otra vez al corazón debe ya de llegar con una sangre muy oxigenada para que se realice el movimiento de la sangre, porque se requiere el oxígeno para que la sangre se mueva. Y entonces esto genera, sí, que ahora apareció entonces este nuevo órgano, pulmón. Por eso es hígado, corazón, vaso, pulmón. Y el último en aparecer es el riñón, que es un órgano que entre más van apareciendo por último, estos órganos van adquiriendo entonces una serie de funciones cada vez más importantes, más extraordinarias. Cuando aparece el riñón, entonces ya aparecen los huesos, y aparecen también, sí, elementos cada vez más sofisticados de la sangre, las defensas, en fin. Y entonces, porque el riñón es el dedicado a producir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y esto genera que se empiece a fortalecer en nuestro organismo, y ya se formaron los 5 órganos base, en el cual un órgano hígado le envía la sangre al corazón, el corazón le envía la sangre al vaso, el vaso le envía la sangre al pulmón. Claro que tiene que hacer, volver a llegar la sangre al corazón, pulmón, y el pulmón, claro, regresa la sangre al corazón, pero su objetivo ahora va a ser llegar al riñón. Y entonces ya se completó todo el circuito. Entonces esto nos ayuda muchísimo para entender las enfermedades, esta secuencia. Es decir, por ejemplo, el hígado tiene que enviar la sangre al corazón, pero no se queda esa sangre solo en el corazón, sino que tiene que ir por las carótidas, estas arterias del cuello que van a la cara, por eso carótidas. La sangre llega a la cara y llega al cerebro. Eso se está realizando de forma normal y todos muy felices. El problema es cuando ahora hablamos del hígado caliente. Se aumenta su temperatura, se congestiona, se llena de sangre, y cuando envía la sangre al corazón, esa sangre que va a llegar a la cabeza va a llegar excedida, porque el hígado está excedido.
y esto provoca que haya mareos, que haya zumbido de oídos, incluso enfermedades de los ojos. Entre ellos, sí, las retinopatías, derrames, incluso son hemorragias que están sucediéndose en diferentes lugares del ojo, ya sea en la parte blanca esclerótica, hasta las regiones más profundas que generan las llamadas retinopatías, porque el área coroide, que quiere decir vascular en el ojo, están reventando. Entonces, por eso, de ahí que ya no están sosteniendo bien a la retina, por eso se llama desprendimiento de retina. Y esto es provocado desde el hígado. Hay otra enfermedad más muy común, glaucoma, que quiere decir alta presión del ojo, pues es provocada igualmente por este hígado que está excedido. Y entonces esto nos ayuda, esta secuencia nos ayuda para poder entender esta regularización. Incluso, entonces, el hígado, como lleva sangre al corazón, no solamente se queda ahí, en el corazón, sino que se va al pulmón, porque el corazón tiene que enviar la sangre al pulmón para el intercambio gaseoso. Y en algunas enfermedades, como ahora el coronavirus, aprovecha el calor que hay tan grave en el hígado, que luego eso nadie lo toma en cuenta, pero ni modo, nosotros sí. El hígado está tan caliente que la sangre que llega al corazón está muy caliente. Esa sangre que llega al pulmón igual sigue muy aumentada de temperatura, y si el pulmón es el que está sufriendo la enfermedad con acúmulo de flemas, acúmulo de materiales que van causando la inflamación del pulmón y la neumonía, entonces esa sangre muy aumentada de temperatura que llega al pulmón puede empezar a convertirse en coágulos y producir la coagulación en este pulmón. Y por eso se llama trombosis pulmonar. Entonces el responsable de todas las coagulaciones es el hígado. Imagínense, por eso hay que tomarlo en cuenta hasta en este aspecto, en esta enfermedad de coronavirus, ¿sí? Entonces, si tenemos un canal que está relacionado precisamente para bajar la temperatura del hígado, el canal del hígado, generalmente usamos el punto, ya sea 3 de hígado, es el más famoso, ¿sí? Entre el primero y segundo hueso largo del pie, que se llaman primero y segundo metatarsiano. En medio, ahí está el punto 3 de hígado, que se puede utilizar para bajar la temperatura de la sangre que está calentándose a través del hígado, y baja la coagulación porque ya se refresca la sangre. Entonces ya no está espesa, y eso está favoreciendo a que la sangre no se esté coagulando en cualquier parte del cuerpo. Por eso, ¿sí?, este punto tan especial, 3 de hígado. Ahora, recordando que el pulmón está relacionado entonces también pulmón-hígado. Entonces, Júpiter, pues, a eso viene porque miren, Júpiter es el planeta de inicio en este punto donde está el canal de pulmón, y hay un punto que se llama punto pozos, recordarán ustedes, pozo, manantial, arroyo, río y mar. Pero en el punto pozo, como también a la vez aquí hay un punto de pulmón, es el 11 de pulmón, pero también a la vez está interrelacionado con hígado. ¿Por qué? Porque Júpiter es hígado. Pues entonces es la relación que hay pulmón-hígado. Y entonces nos ayuda para poder armonizar a dos órganos con un solo punto de acupuntura. Quiere decir entonces que para bajar los coágulos que se están manifestando en el pulmón, debo de utilizar el punto 11 de pulmón.
porque ese es el punto que primero, canal de pulmón, cura el pulmón, pero el pulmón está siendo enfermado por el calor tan excedido del hígado. Entonces, por eso 11 de pulmón es un punto que, aunque es de pulmón, se está enlazando con el hígado. Y por eso, si el hígado le manda enfermedad, hay que utilizar este punto, y generalmente estos puntos, en este caso, como hay demasiado excedente, demasiado calor, se pone con aguja. Y eso porque la aguja es dispersante y es eliminadora de calor. Esa es la razón del por qué estamos hablando de cada uno de estos puntos, y para también poder explicar que si yo quiero entrar a un órgano tengo que usar un punto planetario. Son nada más 5 puntos planetarios porque hay 5 planetas solamente que influyen sobre la Tierra. Entonces va a ser el 11 de pulmón, y este nos va a ayudar a esta regularización cuando haya coagulaciones. Y por eso ahí viene el razonamiento de que se pueden hacer incluso hasta sangrías. Se pica, se exprime, se hacen unas sangrías, y esto favorece para bajar incluso el calor, el estado congestivo, y nos ayuda de forma muy importante para la eliminación de estas flemas pulmonares que se encuentran a niveles muy, muy profundos, ¿sí? A nivel de pulmón. Quiere decir entonces que en esta área, de la punta del dedo gordo a codo, está representada la forma material del pulmón, y por lo tanto voy a tener aquí estos puntos claves, y que me van a poder ayudar para regularizar, ¿sí?, estas alteraciones o enfermedades que se están manifestando en el individuo. Todo esto pues ya está muy especificado y científicamente ya está relacionado por estas áreas de conexión, y por eso de ahí ese resulta favorecido de forma científica, porque las ramas nerviosas que están llegando a este punto de acupuntura 11 de pulmón son ramas de un nervio que se llama el nervio radial, así como también los vasos sanguíneos que están llegando a este punto, que son vasos sanguíneos, la arteria principalmente, llamada arteria radial. Y va a llegar entonces a este lugar, este dedo gordo, por eso de ahí la representación clave, importante, para poder hacer curaciones de niveles más profundos. Y por eso esta relación que acabamos de dar, para poder entender que nosotros debemos de estudiar de forma muy completa, profunda. En este caso estamos identificando cómo surgieron los puntos de acupuntura de acuerdo a la relación de los 5 planetas y cómo se fueron colocando en sus diferentes posiciones, porque así va a ser en todos los canales. Todos comienzan los puntos pozo en la punta de los dedos, no importa si es un canal de órgano o víscera, todos se van a llamar puntos pozo. Y después manantial, arroyo, luego río, y todos los puntos que se encuentren en codos, así como en rodillas, se van a llamar puntos mares. Y estos puntos mares adquieren importancia y relevancia porque son los que van a tener la conexión como punto mar con la estructura directamente. En este caso, por ejemplo, el 5 de pulmón está localizado, ustedes hacen este movimiento, aquí hay una inserción del bíceps, es el pulmón, entonces en esta sección, ¿sí?, porción externa, ahí tenemos esta conexión llamada punto mar. El punto mar es muy valioso porque es el que hace la unión con la estructura, porque este es canal, este es un vaso sanguíneo, un nervio, pero yo quiero curar el pulmón por dentro. Entonces pongo el punto y rápidamente me lleva a la estructura. Por eso también es llamado el punto como un punto canal, el punto que
está interrelacionado con la estructura y por eso de ahí el elemento básico. Como ven ustedes, estamos avanzando en esta serie de razonamientos. Hoy hablamos de estos puntos pozo y cómo surgen y también pues esta parte muy maravillosa, sí. Bueno, un saludo muy cariñoso a todos los que nos están viendo ahorita en vivo. Estoy en vivo, pues sí, en este momento y ya hay creo que gente que ya se está conectando con nosotros y me da muchísimo gusto saludarlos. Creo que hay algunas preguntas y muchas gracias porque nos están mandando a saludar. Ya saben ustedes que el objetivo de toda esta información pues es también mencionarles que estamos llevando a cabo este curso de temas selectos en acupuntura y les llega a todos ustedes esta comunicación para que ustedes estén interesados y puedan llevar a cabo este curso que está relacionado para que ustedes puedan aprender más y más, profundizar cada vez más en el terreno de la acupuntura y además también entender las funciones, es decir, por qué funciona un punto de acupuntura. Pues imagínense qué maravilla, porque estamos relacionando todo este cuadro, este grupo de puntos de acupuntura que son muy especiales y además muy potentes, ¿sí? Y además, pues aquí lo más interesante, sí, esta relación, bueno, a ver a fan destacado que nos está viendo, que nos da las gracias por la información. Uri Vivar, también, sí, un excelente tema que se está recomendando. A Lolis Domínguez, buenos días, qué gusto, muchas gracias. Jiménez Quetzalic, buen día, maestro, dice, sí. Dice que le da mucho placer escuchar toda esta serie de temas. Guerito Dávila, sí, gracias por compartir, ¿verdad? Adolfo Cruz, sí. Y también, buenos días, nos manda saludos. Y Sonia Barrera, también unos saludos, agradece todo este conocimiento. Paula Sonrisas, sí, también. Dice, yo no sé nada de acupuntura, pero en su curso me enseñan desde cero. Claro que sí, de hecho ese es uno de los objetivos principales, porque Ceci también nos está mandando una pregunta donde dice para dónde se hace el masaje. Bueno, primero contestar que generalmente cada uno de nuestros temas va de cero en adelante. Y cada vez, claro, vamos aprendiendo cada vez más, pero va de cero en adelante. Ahora, en relación al masaje, fíjense que hay dos, yo puedo masajear toda la línea. Aquí lo que interesa nada más es de punta del dedo a donde ve el canal de pulmón, por ejemplo, hasta el codo, porque ese es el órgano, esa es la estructura. Fíjense que aunque todavía tenemos un recorrido mayor, podemos hacer todo el recorrido en el canal, pero ese nos interesa porque este es el que destapa los bloqueos que están por dentro. Entonces, aquí también hay que conocer la numeración del canal, porque aquí viene el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces va del codo hacia abajo. Que si yo hago un masaje en dirección a la numeración, tonifico, aumento la circulación sanguínea en mi pulmón. Pero si ya está congestionado, conviene al lado contrario. Congestionado quiere decir que hay mucha flema, tos y además fiebres. Entonces tengo que irme al lado contrario de la numeración haciendo todo este masaje. Ahora dice para la migraña, ¿sí? ¿Qué canal hay? Bueno, la migraña es producida por un canal que se llama vesícula biliar. Hay un punto 43 de vesícula biliar, está en el pie, entre el cuarto y quinto dedo del pie, ahí en medio, donde se unen esos dos dedos. Ahí está el punto que puede eliminar esta migraña.
En el ciático hay un punto también muy efectivo. El ciático se forma de los nervios que vienen de las lumbares o cintura y del sacro. Entonces esos nervios llegan atrás de la rodilla. Pues ahí hay un punto 40 de vejiga. En medio, en la parte posterior de la rodilla, que se llama hueco popliteo. Popliteo en griego, en latín corva. La corva o curva, porque cuando estamos sentados se hace una curva en la rodilla. Y en esa porción posterior, curva de la rodilla, en medio de esa región posterior está el nervio, ¿sí?, que es el ciático. Nada más que a esta altura, como de acuerdo a la costumbre de la medicina moderna, tiene que cambiar de nombre todos los trayectos nerviosos o vasculares. Como pasa por como por arriba es el hueso coxal, de ahí viene el término de ciática, el nervio ciático. Y como ya llegó a la rodilla por región posterior donde está el hueco popliteo, ahora ya se va a llamar nervio popliteo. Sin embargo, claro, es el mismo nervio y ese es el que se estimula, 40 de vejiga, para quitar una ciática. Luego, Mari Rivera, sí, buenos días, qué interesante información, mil gracias. Bueno, pues vamos a, sí, cada vez vamos a ir subiendo más de nivel y vamos a explicarlo de esta forma sencilla. A ver, disculpe para el hígado que ya está en la etapa, sí, o tercera etapa. Bueno, no importa, siempre tenemos puntos de acupuntura que son regeneradores. Por ejemplo, tenemos el 8 de hígado, que está en la rodilla, porción interna. Él le pertenece al canal de hígado. Es un punto que regenera, fortalece al hígado. Por eso, entonces, se llama, bueno, lleva el número 8 de hígado. Dice, ¿cuánto va a durar esta interesantísima clase? Bueno, este es un previo para después, porque después tenemos las clases de videoconferencias para todos ustedes, y se comunican a nuestros teléfonos de aquí de Sapin, ya saben, 55 33 75 40 02, ahí lo tienen ustedes en su pantalla. Entonces, ustedes para los interesados en estos temas, para subir de nivel. Y yo voy a estar compartiendo también en este tipo de conferencia interactiva con todos ustedes en vivo por sus preguntas. Cel Sánchez dice, es muy nutritivo verlo, doctor. Ay, qué bueno, muy bien. ¿Puede decirnos el nombre de un libro de acupuntura? Bueno, mi libro, el Juan Tinaging, mi libro. Blanca Estela, me están saludando, mi sobrinita, hola tío, te mando saludos. Muy bien, muchas gracias, Blanquita. A Aristides García, saludos, sí. Luego Esther Pérez, el profesor mejor acupunturista. Ay, qué bueno, muchas gracias por por ese comentario, me gusta mucho. El doctor dice para desintoxicar. Ya recuerden ustedes que hay un órgano desintoxicante, hígado. El hígado es el órgano desintoxicante por excelencia. Entonces vamos a utilizar el 3 de hígado, que se encuentra localizado entre el primero y segundo hueso largo, en medio. Entonces ahí se puede poner la aguja, llega al hígado, lo refresca, porque generalmente el hígado se trastorna cuando hay un aumento de la temperatura. Entonces, al refrescarse el hígado ya puede trabajar mejor. Y entonces puede eliminar la bilis, que es la basura del cuerpo, y ese es el efecto de desintoxicación. Eliminando bilis de forma perfecta, adecuada. Y eso es lo que nos va a dar como respuesta el proceso de curativo para todo nuestro organismo, porque el hígado, aunque es un órgano enorme, muy grande, el más grande de todos, ¿sí?, pero cuando se enferma agrede a la cabeza. Por eso todos los estados congestivos de la cabeza son de hígado, pues hay que mantenerlo siempre en buena forma.
Bueno, creo que hoy ya hasta aquí vamos a terminar esta plática. Estén pendientes porque voy a venir a platicar con todos ustedes en vivo un poquito más temprano, porque como tengo varias actividades, entonces ya estamos poniéndonos de acuerdo para que la plática sea de 8:30 a 9:30. Más temprano, pero para que estén pendientes porque toda esta información es excelente y además también los temas que ya estamos anunciando, que es acupuntura humana, temas selectos, que es un curso bastante importante. Comuníquense a los teléfonos que tienen en su pantalla aquí en Zapin para que ustedes puedan hacer la continuación y el aprendizaje de este curso. Muchas gracias y muy agradecido.